Hola, buenos días, ingeniero Denis Giovanni Calderón Paniagua, docente del curso de Mecánicas de Suelo aplicado a la cementación y vías de transporte. Mi nombre es Sánchez Alaña Pavel, con el código 2015153287, estudiante de la Universidad Alas Peruanas, filial Andahuaylas. En esta oportunidad voy a presentar sobre dos temas muy importantes, sobre reconocimiento de cortes y reconocimiento de rellenos. Al inicio queremos recordar una parte de la introductoria de un reconocimientos. Entendemos que un reconocimiento es un breve estudio en el campo y los propósitos y procedimientos de los reconocimientos, que es necesario ejecutar reconocimientos adecuados en cada etapa de la construcción de carreteras. Bien entendido, cuando se lleva a cabo reconocimientos para la estabilización de taludes, que es muy importante. Y a continuación se describe el propósito y procedimiento de los reconocimientos de cada etapa como reconocimientos preliminares, tanto reconocimientos principales. Los reconocimientos preliminares nos indican que se realizan para el planeamiento de la ruta y incluyen comparaciones de rutas que requieren reconocimiento de amplio rango. Debido a la situación local en años recientes, el método de reconocimiento se limita a la colección y utilizando los datos existentes y datos obtenidos en visita de campo, como lo menciona en el anterior, que es una comparación de rutas. Y de tal modo, los resultados de este estudio pueden determinarse las áreas especificadas que pueden estar sujetas a deslizamientos o fallas de taludes y pueden producirse el grado de peligro aproximado del área para su utilización en el planeamiento de la ruta. Los reconocimientos principales nos indican que este es un reconocimiento para el diseño detallado de taludes y se ejecuta para obtener la información requerida en el diseño, que quiere decir que antes de su diseño de una carretera, siempre se realiza un breve reconocimiento para el diseño de una carretera. Y en este tipo de reconocimiento es necesario ejecutar estudios de geología y suelos por medio de prospecciones geofísicas, sondajes, como se muestra en la figura. Para las áreas de deslizamiento es necesario realizar estudios de nivel freático y mediciones del terreno. Eso se realiza con los estudios geofísicas y sondajes. El estudio de campo en esta etapa es diferente con contenido y precisión al reconocimiento preliminar. En esta dividido en un reconocimiento para preparar un plan y el reconocimiento detallado para resolver problemas en base a estudios de geología y suelos, empleando sondajes y otros métodos. Al seleccionar los puntos de estudio, la prioridad se da a bancos altos de relleno y cortes grandes. A continuación tenemos los reconocimientos de cortes, tenemos los puntos principales, como generalmente la formación geológica y las propiedades de suelos cambian considerablemente en el terreno que ha sido cortado para formar los taludes, de modo que es difícil determinar en detalle sus propiedades y características antes de ejecutar el trabajo. Y es difícil analizar teóricamente la estabilidad de los taludes de en base a reconocimientos de geología y suelo. No obstante, se requieren determinar la textura del suelo para estudiar la presencia o ausencia de deslizamientos y fallas de talud, y la influencia del nivel freático. Realizado estudios geológicos y de exploración de suelos en puntos típicos de la sección a trabajarse.
Se requiere ensayar el material de relleno si se va a emplear el suelo excavado como relleno. Y en total tenemos 6 propósitos. Que número 1 tenemos la estabilidad del talud de corte, como se ve en la imagen número 1. En la 2 tenemos el peligro de flujo de tierra, fallas de talud o derrumbes de rocas de la parte superior, o sea, de la parte del talud natural, como se muestra en la figura. La 3 tenemos los cambios en el nivel de agua freática en terrenos adyacentes debido a la excavación, que también se muestra en la figura. Y en la cuarta tenemos las propiedades del material excavado y el grado de dificultad en realizar la excavación. En 5 tenemos la textura del material de relleno. Y en la última, la 6, tenemos las condiciones de la subrasante en la sección del corte, como se muestra en la figura. Y a continuación tenemos los reconocimientos de la estabilidad de talud de corte. ¿Qué nos dice? Nos dicen los taludes de corte tienen propiedades que nos hacen complicados en textura y susceptibles de ser inestable. Por lo tanto, debe notarse que los cálculos de estabilidad se aplican solamente en casos excepcionales cuando se analiza la estabilidad de los taludes de corte. En lo siguiente tenemos los reconocimientos en porciones de corte que requieren precauciones especiales. En el número 1 tenemos los cortes sin depósitos coluviales y taludes considerablemente entemperizados. Nos dice que se requiere determinar el nivel freático y los valores de N, que son los números de golpes en el ensayo de penetración estándar, de los resultados de la exploración de suelos. La granulometría de los ensayos de laboratorio y el estado de estratificación determinada de los ensayos de refracción sísmica. Cuando se excava terreno no estable como cono de talud que tiene un bajo grado de solidificación, taludes entemperizados, flujo volcánico y zonas de falla previa de talud. En el número 2 tenemos los cortes en suelos arenosos y suelos fácilmente erosionables. En este tipo de suelos arenosos son fácilmente erosionados por el agua superficial, resultando en caídas de rocas, fallas de taludes o escorrentías de sedimentos, que ya sabemos cómo es el comportamiento de este tipo de suelo. En el número 3 tenemos los cortes en rocas rápidamente meteorizables, tal como la lodotita y serpentina, que para estos cortes de talud en rocas con gran bajo de resistencia al intemperismo, la inclinación apropiada del talud de corte debe determinarse después de una evaluación de la velocidad de propagación de las ondas elásticas, que este tipo de ensayos se tiene que realizarlo. En el cuarto tenemos los cortes en rocas con muchas fisuras, que la estabilidad de corte de talud en rocas está gobernada por el grado de la falla u fractura, así como por las condiciones que tienen una cierta regularidad, tales como estratificación, esquetosidad y juntaras. Y en número 5 tenemos los cortes en terrenos con gran cantidad de agua. Puede decirse que la mayoría de causas de falla de talud están relacionadas directamente o indirectamente al agua freática. Eso es como un lodo ya que se realiza. En las 6 tenemos los cortes en regiones frías y cubiertas de nieve. En estas, las fallas de taludes ocurrirán por escorrentía del deshielo o avalanchas en la estación de deshielo, en taludes en regiones con gran caída de nieve. En las 7 tenemos las caídas de rocas y fallas de taludes desde el tope, con el propósito de predecir fallas de caídas de rocas de tope del talud. Se requiere investigar la estratigrafía como si ésta fuera responsable de fallas o contenga bloques o pedazos con potencial de caída.
A continuación, pasamos al segundo tema, que es reconocimiento de rellenos. En los puntos de reconocimiento de rellenos pueden dividirse en reconocimiento de terreno, de cementación y reconocimiento de material de relleno. El terreno de cementación debe ser capaz de soportar el peso del relleno y las estructuras asociadas sin producir asentamiento dañino. El terreno de cementación debe ser evaluado con respecto a estabilidad y asentamiento. Que los problemas de estabilidad y asentamiento raramente ocurrirán a menos que el terreno sea especialmente muy malo. También el reconocimiento del material de relleno se realiza para determinar la convivencia de los suelos como material de relleno y para obtener las constantes del suelo requerida para estudiar la estabilidad del relleno. Los siguientes tópicos deben ensayarse. Tenemos dos. En el número 1 tenemos la convivencia del suelo como material de relleno. Dentro de esto está principalmente de ensayo de clasificación del tipo del suelo. En la 2 tenemos la resistencia de suelos compactados. Dentro de esto hay ensayos de CBR para la subrasante. Y también tenemos el ensayo de compresión no confiada para evaluar la estabilidad de un relleno alto. Y etcétera. Y con lo siguiente tenemos los reconocimientos de la estabilidad de talud de relleno. Nos dice que la pendiente de un talud de relleno se debe determinar a base a las pendientes estandarizadas indicadas. También de acuerdo a la geología y la altura del relleno. Y por lo consiguiente, los reconocimientos de estabilidad de relleno son necesarios en el caso lo siguiente. 1. Cuando la altura del relleno excede al valor estándar. 2. Cuando el material de relleno está constituido por suelos con alto contenido de humedad y baja resistencia cortante. En el número 3 tenemos cuando el relleno es fácilmente afectada por aguas aflorantes del terreno. Que esta toda estabilidad del relleno, en los casos indicados, debe evaluarse por medio de cálculos de estabilidad, empleando los resultados de ensayos de compresión no confiado o triaxiales, empleando el material de relleno compactando con el grado especificado. Y también tenemos los reconocimientos de rellenos que requieren precauciones especiales. Nos dicen que el planeamiento de rellenos no solamente debe examinarse la estabilidad de talud, sino de todos el terraplén también. La estabilidad de talud y del cuerpo principal está afectada por el agua freática y el agua de la lluvia, y por lo que debe tomarse precauciones especiales. En uno de ellos tenemos de rellenos en terrenos inclinados. Nos dice que el agua de infiltración del terreno se infiltra en el relleno y turna el talud inestable. En consecuencia, las condiciones reales del agua freática deben investigarse, particularmente en rellenos en terrenos inclinados, rellenos en valles, cortes, rellenos parciales y transiciones de cortes y rellenos. Aquí los puntos principales a ser aclarados en relación a nivel freático son los siguientes. 1. La distribución del nivel freático o presiones de poro en el terreno. En la 2 tenemos la extensión de capa permeable en el acuífero o capa impermeable. En la 3 la dirección de flujo de agua freática, vena o fuente de agua. Y esto es todo. Muchas gracias.